Iniciamos la grabación. Hoy es 27 del 10. Y bueno, esta es como les comenté antes, una clase de dinámica que va a tener solamente algún contenido teórico y no se va a hacer tanto hincapié en ejercicios. Sí van a haber ejemplos acá hechos, pero los ejercicios que se den van a ser ejercicios así como muy elementales, a diferencia de lo que cómo fue dada la materia en años anteriores. Vuelvo a repetir que vamos a hacer hincapié en la parte de astronomía y dinámica, y sobre dinámica cinemática de energía ustedes van a tener una idea, se va a dar algo, pero digamos que lo central de la materia va a ser lo de astronomía. Entonces, dicho esto, aclarado esto, comenzamos con dar un bosquejo acerca de dinámica, que ustedes sí tendrán que estudiar, pero una cosa es estudiar esto, otra cosa es ya ponerse a estudiar dinámica con todos los ejercicios, ¿no? Entonces, en esta primera parte de dinámica, vamos a ver si corre esto. En principio nos preguntamos qué estudia la dinámica. Y bueno, la dinámica estudia el origen del movimiento de los cuerpos y cómo esos cuerpos van cambiando su movimiento a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Es decir, cómo cambia el movimiento a medida que pasa el tiempo, a eso se lo llama la evolución dinámica. Son las fuerzas las responsables de que el sistema cambie en el tiempo. Sistema físico puede ser una sola cosa, ¿no? Yo hablo de sistema físico, pero puede ser una piedra, un planeta, un solo objeto, digamos, o varios objetos, qué sé yo. Entonces, en principio, son las fuerzas las responsables de la evolución del sistema, o sea, las que hacen que el sistema cambie, modifique su velocidad a medida que pasa el tiempo y también su posición, ¿no? Bueno, y la dinámica lo que hace es, bueno, tratar de dar alguna herramienta de cálculo para que cuando uno ponga la fuerza que actúa sobre un cuerpo, pueda calcular todo lo referente a la física de ese cuerpo. Todo lo referente a la física de ese cuerpo no es nada más ni nada menos que cómo se mueve el cuerpo, cómo se va a mover. ¿Está bien? Por ejemplo, como bien dice acá uno se pregunta, bueno, ¿qué se puede calcular o predecir, por ejemplo, del movimiento de la Tierra, si conocemos la fuerza que le aplica el Sol? ¿Podemos predecir qué órbita tendrá la Tierra? Sí, efectivamente, si uno conoce esa fuerza, la fuerza que le hace el Sol a la Tierra, uno puede predecir cómo se va a mover la Tierra. ¿Está bien? Nosotros, en realidad, ya contamos algo de esto.
Porque cómo se mueve la Tierra o cualquier otro planeta son las leyes de Kepler. La ley de Kepler dice que, bueno, que la Tierra o cualquier planeta se mueve en órbitas elípticas planas, ¿no? Donde la forma de esta elipse permanece fija. A medida que pasa el tiempo no cambia. Pero nosotros sabemos que acá, por ejemplo, hay algo que no es cierto, porque hemos visto en algún video que la forma en que se mueve la Tierra, la elipse que describe la Tierra, que ustedes ya saben lo que es una elipse, ¿no? Como una circunferencia achatada, que esa elipse rota. Bueno, eso sale de la dinámica. Lo que pasa que es extremadamente difícil de calcular para un curso, ¿no? De inicio. No se puede calcular eso. Pero eso se hizo, digamos. O sea que anterior a la dinámica, para el caso de los movimientos de planetas, existieron las leyes de Kepler. Y Kepler de dinámica todavía no sabía mucho, porque las leyes de la dinámica se escribieron años después de los descubrimientos de Kepler. Cuando se descubrieron las leyes de la dinámica, bueno, se utilizaron esas leyes para ver si efectivamente, después vamos a ver cuál fue la ley que se utilizó, pero para ver si efectivamente se cumplían las leyes de Kepler. Y efectivamente, de las leyes dinámicas salen las leyes de Kepler, como sale la ley de movimiento de cualquier otra cosa. En resumen, la dinámica es como una serie de leyes que, si vos me das las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, yo aplicando esas leyes te puedo decir cómo se va a mover ese cuerpo. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes lo que le debe quedar en la cabeza de ustedes, ¿no? Vuelvo a repetir, la dinámica es una serie de leyes de forma tal que si vos me decís cómo es la fuerza que queda aplicada a un cuerpo, yo aplicando esa serie de leyes te puedo decir cómo se mueve ese cuerpo. Cómo se mueve ese cuerpo en física es que yo te tengo que decir cómo es la velocidad en cada momento y qué posición ocupa en cada momento. Bueno, en la vida real eso puede ser una tarea extremadamente difícil. O sea, si yo te doy un caso de la vida real donde tengo un cuerpo sobre el cual está aplicada una fuerza y te digo, bueno, ahora calculame cómo se mueve, o sea, cómo cambia la posición en el tiempo y cómo cambia la velocidad. Esa tarea puede ser extremadamente difícil y a veces, es más, no se puede resolver así alegremente con una hoja y un papel. Pero bueno, hoy en día, en la antigüedad no existía, pero hoy en día existen las computadoras y esas leyes dinámicas uno las puede aplicar con una computadora y la computadora puede hacer un montón de cálculos, cientos de miles de cálculos por segundo, de manera tal de decirme cómo se va a mover el cuerpo, con qué velocidad se va a mover y qué posición va a ir tomando. Pero, vuelvo a repetir, hay casos, por ejemplo, cuando hay dos cuerpos que se aplican fuerza entre sí,
uno puede aplicar las leyes dinámicas de manera más o menos fácil. Ojo, la palabra fácil no quiere decir que lo pueda hacer uno en la casa, ¿no? Pero si hay más de dos cuerpos atrayéndose, como pasa con el sistema solar, donde está la Tierra, y la Tierra es atraída por el Sol, está bien, es atraída por el Sol, pero también es atraída por la Luna, y también es atraída por Júpiter, y por Saturno, y por el resto de los planetas en menor medida, pero participan de la atracción de la Tierra, participa más de un cuerpo, o sea, no participa solamente el Sol. Entonces, en esos casos, resolver las leyes dinámicas es una tarea, no digo imposible, pero extremadamente compleja, que inclusive se hace a través de computadoras, ¿no? Porque uno tiene que hacer cientos de miles de cálculos para poder más o menos aproximar el movimiento. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, la dinámica que nosotros vamos a estudiar acá, lo que vamos a estudiar acá de la dinámica, que es muy breve, explica bien el movimiento, digamos, de los cuerpos grandes, pero esta dinámica, que se llama dinámica clásica, que son las leyes de Newton, o sea, la dinámica son las leyes de Newton, que la vamos a ver ahora. Esta dinámica clásica, que Newton pensó en el año 1600, no sirve para estudiar el mundo atómico. Entonces la dinámica clásica falla a la hora de estudiar el mundo atómico y es extremadamente compleja a la hora de calcular cosas cuando uno tiene más de dos cuerpos que se atraen, por decir algo, ¿no? Entonces, este es el panorama. Tampoco esta dinámica clásica sirve para estudiar objetos astronómicos, ¿cómo les podría decir? Objetos astronómicos exóticos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, agujeros negros, ¿no? O materia oscura. Esta dinámica de Newton o clásica tampoco sirve para estudiar eso. Entonces uno dice, bueno, pero al final eso no sirve para estudiarlo, pero bueno, todo el resto, no sé, la ingeniería, la mecánica común, la mecánica de los objetos que uno maneja acá en la Tierra, inclusive los planetas, algunas cosas de esas se pueden estudiar perfectamente con la dinámica. No sé, un ingeniero que diseña un puente utiliza esta dinámica, no utiliza algo más exótico. Ahora, una persona que estudia objetos astronómicos exóticos como los agujeros negros no puede utilizar esta dinámica. Puede utilizarla en algún rango, pero si quiere estudiar ese objeto, tiene que estudiar otra dinámica, que es la de Einstein, y otras cosas inclusive bastante más complejas, que es más, todavía no están del todo terminadas. O sea, otras teorías más complejas que todavía no están del todo terminadas. Entonces, les quería comentar esto para que vean así en general el panorama, para que uno empiece a pensar y se dé cuenta de que las teorías físicas, todas ellas, tienen un marco de validez. No es que esta dinámica que pensó Newton, fue superada
por Einstein, por decir algo, o fue superada por lo que uno utiliza cuando estudia el mundo atómico, o sea, por las ecuaciones que se llaman de Schrödinger. No es que fue superada por eso. Esas teorías se aplican en su campo y esta dinámica anda muy bien en el suyo, o sea, dentro de ciertos límites. La dinámica, todo esto que estoy contando es para que ustedes hagan un resumen, ¿no? y lo estudien, lo lean por lo menos. O sea, la idea es contarles a ustedes que las teorías físicas, vuelvo a repetir, no es que sirven para todos los casos, como puede pensar una persona del común. Las teorías físicas a través del tiempo seguramente se modifican y tienen sus limitaciones. Por ejemplo, no sirve la mecánica de Newton, vuelvo a repetir, si uno va al mundo atómico y quiere estudiar átomos, moléculas con esta dinámica, o en los casos en que los objetos se muevan a velocidades cercanas a la de la luz, tampoco esta dinámica sirve, o en el caso de objetos muy masivos, con mucha masa. Cuando digo muy masivos quiere decir que tienen masas, no sé, 50 veces la del Sol, qué sé yo, o muy exóticos como lo son los agujeros negros o las estrellas de neutrones, o esas cosas. En esos lugares, en esas regiones, en esos límites, esta dinámica no anda. Bueno, nada más que para que conozcan este discurso, para que conozcan eso acerca de las leyes físicas, ¿no? La gente piensa que la física ha resuelto todo, que todo funciona ahora, y que los científicos son personas que se ponen a hacer cuenta y sacan y enseguida entregan un resultado, qué sé yo, o saben todo. No. Están muy lejos de eso, ¿no? Bueno, entonces decía que la dinámica clásica, la que vamos a ver nosotros, está resumida en 3 leyes que son las denominadas leyes de Newton. La primera ley de Newton es una ley que, bueno, acá ustedes tienen escrito algo de eso, ¿no? Para que lo tengan escrito. Pero la primera ley es algo que va un poco en contra del sentido común, porque básicamente dice que si sobre un cuerpo no hay aplicada fuerza, o hay aplicada mucha fuerza de manera tal que toda esa fuerza sumen 0, o sea, si sobre un cuerpo la fuerza aplicada es nula, ese cuerpo se va a mover. Pueden pasar 2 cosas con ese cuerpo: que permanezca quieto o que se mueva en línea recta sin modificar su velocidad. Acá voy a agregar, eso que dije, que bueno, si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza, o se aplican varias de manera tal que resultante 0, entonces el cuerpo, vamos a poner así, permanece en reposo
o se mueve en línea recta manteniendo fija su velocidad. O sea, cuando algo se mueve en línea recta manteniendo fija la velocidad, voy a agrandar esto, a ese movimiento se lo llama movimiento rectilíneo uniforme. Esto es algo que ustedes vieron en la escuela, MRU, lo tendrán en la mente quizás, por lo menos las siglas esas, ¿no? MRU significa movimiento rectilíneos en línea recta, y la palabra uniforme quiere decir que no cambia la velocidad. Bueno, ¿qué es? Acá hay un ejemplo de una caja, que la caja tiene aplicadas dos fuerzas. Una es el peso, porque está sobre la tierra, esta siempre está. Y después el piso, cuando algo está apoyado sobre una superficie, aparece otra fuerza que se llama fuerza normal, como se ve acá. Estas dos fuerzas suman 0, como bien dice acá. La fuerza peso más la fuerza normal suma 0. Uno dice, pero ¿cómo esto suma 0? ¿Cómo se suman estas fuerzas? Bueno, esas fuerzas se suman. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo se suman fuerzas, pero lo que uno hacía era, por ejemplo, aplicar la regla del paralelogramo. También un tema de la escuela secundaria. Uno agarraba una de las fuerzas, por ejemplo, está en azul, la ponía acá, y a continuación, donde terminaba la flecha, ponía la otra fuerza. Entonces de acá voy acá, estas dos flechas tienen el mismo largo, entonces termino acá. La fuerza resultante era la fuerza que salía de acá, del inicio de una, y llegaba al final de la otra. Pero este es el mismo punto, yo lo dibujé las flechas separadas, pero uno tendría que en realidad que poner la flecha roja sobre la azul, y entonces terminaría acá en 0. O sea que en este problema la fuerza total es 0. Y si la fuerza total es 0, lo que dice Newton, como bien está escrito ahí en esa primera ley, es que o el cuerpo se queda quieto. Imagínense que esto podría ser una taza apoyada en una mesa. La taza pesa, pero el peso es contrarrestado por la fuerza que le hace la mesa. Entonces al final sobre la taza no hay ninguna fuerza. Entonces lo que dice Newton es que bueno, la taza puede quedarse en reposo, eso es lo que uno ve siempre. Pero lo que no siempre uno ve, lo que es medio como antiintuitivo, es que en realidad lo que también podría pasar es que la taza se mueva sola sobre la mesa en línea recta con velocidad fija. Eso es lo antiintuitivo de esta primera ley. Hay que imaginarse eso en el año 1600, ¿no? Ahora, qué sé yo, en el siglo XX y XXI, en el año 1969 el hombre fue a la Luna. ¿Cómo se va a la Luna? Bueno, salgo de la Tierra, prendo el motor del cohete, hago que el cohete alcance una velocidad enorme, porque si no, no puede escapar de la gravedad terrestre. Para eso tiene que alcanzar más de 37.000 kilómetros por hora. Y para lograr eso se quema todo el combustible que ustedes ven cuando sale un cohete. Un cohete, el Apolo 11, el cohete que fue a la Luna,
tenía una altura más o menos unos 60 metros, y todo eso era combustible, imagínense, ¿no? Eran no sé cuántos millones de litros de combustible, y eso se quema en 10 minutos, 5 minutos. Y gracias a eso alcanza la velocidad que alcanza, los 37.000, no me acuerdo exactamente la cifra, 11 kilómetros por segundo son. Y bueno, y sale de la Tierra, y bueno, después el motor se apaga. Ustedes lo habrán visto en algún momento, que tira fuego, humo, qué sé yo, pero después se apaga, y después sigue solo el viaje de la Tierra a la Luna, que son un par de días. El motor ya está apagado, obviamente. Es más, el motor principal se desprende de un módulo más chiquito que donde van los astronautas, ¿no? Pero ese viaje se hace en línea recta y no necesita combustible para moverse. Y sobre el cohete, una vez que el cohete se aleja de la Tierra, bueno, la fuerza que le hace la Tierra es prácticamente cero. Entonces está en la condición de la que hablaba Newton. Es un movimiento donde hay un objeto, en este caso el cohete, o lo que quedó de él, los astronautas con el módulo donde viajan los astronautas, que no tiene fuerza aplicada y que se mueve, en este caso, a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora, o sea, casi 40 veces más rápido que un avión, y para eso no necesita que nadie le aplique fuerza. Después, claro, cuando se acerca a la Luna lo empieza, ahí aparece otra vez la fuerza, la Luna lo empieza a traer, bueno, ahí la historia es compleja. Pero vuelvo a repetir, la primera ley de Newton, o ley de inercia, habla justamente de eso, ¿no? De algo que, por tener masa, todas las cosas que estudiamos nosotros tienen masa, no son cosas sin masa, como pueden ser las partículas de luz o las ondas, qué sé yo. Nosotros estudiamos objetos con masa, y para esos objetos con masa vale la ley de inercia. Quiere decir que si sobre ellos no hay fuerza, bueno, pueden quedarse quietos, eso es lo intuitivo, o no, o pueden moverse, pero ojo, si se mueven, tiene que ser en línea recta y con velocidad constante. Esa es la primera ley. Creo que acá, bueno, antes de seguir, no sé si alguien quiere preguntar algo. Esto lo estamos contando para que ustedes lo resuman, y lo vamos a preguntar así como algo teórico, ¿no? Antes de seguir... Profe, Sí, pregunta. sí. Yo ingresé tarde porque estaba demorada. ¿Está grabando la clase? Sí, por si acaso lo voy a corroborar, pero estoy seguro, sí, está grabando la clase. Genial, profe, gracias. De nada. Profe, Bueno, antes de... Sí, una consulta. Un ejemplo podría ser el del colectivo, cuando vamos arriba del colectivo. bueno, Cuando el colectivo frena y los pasajeros, claro, cuando el colectivo digamos, frena y vos tendés a seguir en claro, movimiento. en movimiento. Exacto, por eso te vas para adelante, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O cuando arranca y vos tendés a quedarte como estabas, en reposo. Claro. Sí, Profe, sí. pregunta. ¿Y esto es lo mismo que sucede con los ascensores o no? Porque vio que cuando uno está en un ascensor que se empieza a elevar, como que siente una sensación de, no sé, rara. Sí, cuando uno se empieza a elevar, se aplasta contra el piso, se siente más pesado. Y cuando uno baja de golpe, se siente como más liviano. Bueno,
Eso tiene que ver con la inercia. Tiene que ver con lo que estamos comentando acá. Es un poco más difícil de entender eso, pero tiene que ver con esto, sí. Nosotros dimos Profe, disculpe, ¿puede ser que nosotros siempre estamos en movimiento, o sea, por la rotación de la Tierra, pero no lo sentimos? Claro. ¿Cómo sería eso que afecta? Claro, nosotros, como dijiste vos, estamos en movimiento y nos movemos inclusive a una velocidad enorme, porque la Tierra se mueve a 100.000 kilómetros por hora, ¿no? O sea, 1000 veces más rápido, 100 veces más rápido que un avión. Pero claro, ¿por qué nosotros no lo notamos? Porque el por qué no lo notamos es una mezcla de biología y también de física. Primero, que la Tierra nos atrae a nosotros y nos pega contra ella, contra el suelo. ¿Y cómo el cuerpo humano siente el movimiento? Bueno, el cuerpo humano siente el movimiento porque tiene en el oído unos huesitos que flotan en un líquido, y que gracias al movimiento de esos huesitos uno siente que está en movimiento o no. Pero ¿qué es lo que pasa? La Tierra inclusive atrae a esos huesitos y es como que los deja inmóviles en el líquido donde está. Así que nosotros como que viajamos muy unidos a la Tierra, como para sentir el movimiento de la Tierra. Ahora, si Dios no lo permita, pero llegase la Tierra a chocar contra un meteorito y de repente la Tierra cambiase abruptamente de velocidad, bueno, ahí sí sentiríamos el movimiento y sería catastrófico, ¿no? Pero bueno. Así que no lo sentimos simplemente porque la Tierra mantiene quietos los sensores que tenemos nosotros en el oído, que son los responsables de captar el movimiento. Fíjense, cuando hay un terremoto, se mueve la superficie de la Tierra, nosotros estamos sobre la superficie, y ahí sí, como cambiamos de posición, ahí la Tierra hace una fuerza que cambia sobre los huesitos esos, hace una fuerza cambiante, y entonces los huesos se mueven. Es una especie de vibración, ¿no? Y uno siente el temblor. ¿Cómo? Es una especie de vibración, de temblor. Claro, uno siente el temblor. Es más, a ver, yo estuve en Mendoza una vez que fui a un congreso, y Mendoza es una zona muy sísmica, y hay una zona creo que era Malargüe, donde, bueno, no me acuerdo si era exactamente Malargüe, donde el movimiento sísmico es prácticamente diario, constantemente. Hay terremotos, pero pequeños terremotos, grado 4. Pero yo a veces me sentía mareado y sentía algo raro, que no solamente yo lo sentía, porque después con mi compañero decía, sí, yo también siento una cosa media. Nosotros estábamos en un lugar donde había 70 cráteres volcánicos inactivos, pero debajo de esos cráteres, a kilómetros por debajo de la Tierra, el magma, sin embargo, estaba activo y genera esos temblores. Bueno, hablando con una de las personas que fue justamente a este congreso, que era un geólogo, bueno, él nos explicaba, bueno, no, lo que pasa es que acá el movimiento sísmico es permanente. Las personas que viven acá ya están acostumbradas, pero quizás el que viene de afuera, de Buenos Aires, qué sé yo, por decir algo donde no pasa nada, lo nota. Entonces, el ser humano está preparado no para percibir la velocidad, nosotros en la Tierra viajamos a muy alta velocidad, sino para percibir más que nada el cambio de esa velocidad. En la Tierra viajamos a 100.000 kilómetros por hora, no lo notamos.
En un avión vamos a 1000 kilómetros por hora, pero si ustedes alguna vez, no sé si viajaron en avión, alguno de ustedes, pero uno se siente en el avión y no nota nada, salvo cuando le agarra la turbulencia, ¿no? Porque, otra vez, el cuerpo humano está preparado no para sentir la velocidad, sino para notar si hay algún cambio en la velocidad. Entonces, cuando el avión va a 900 kilómetros por hora, va permanentemente a esa velocidad, uno no se da ni cuenta. Ahora, cuando agarra un pozo de aire, y ahí sí se da cuenta. Ahí se da cuenta y se puede pescar flor de susto también, digamos. Porque inmediatamente el cuerpo se sacuden los huesos del oído e inmediatamente el cuerpo dice: acá está pasando algo raro, y te avisa mareándote. Profe, pregunta, Sí. capaz que no tiene nada que ver, pero ¿qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas? No, ahí es medio mitológico el asunto. No sé, se habló mucho en un momento. Que era como un campo magnético, algo así, ¿no? Sí, pero en realidad los barcos siguen pasando por ahí. Hubo mucho mito detrás del Triángulo de las Bermudas. Quizás porque fue un famoso escritor norteamericano el que encendió la pólvora. Lo que pasa que lo que sí hay en ese lugar, que son las Islas Azores, las Bermudas, y no me acuerdo cuál es el tercer punto, en ese lugar las corrientes marinas son muy intensas, corrientes que están por debajo de la superficie del océano. Los cambios climáticos son muy rápidos, bueno, como en todo el Caribe. En el Caribe, cuando uno está en el Caribe, de repente está con sol, a los 5 minutos se viene una tormenta espantosa. Yo estuve en República Dominicana y 37 grados todos los días, con 99% de humedad, imagínense lo que era eso. Y de repente se nublaba, a los 5 minutos estaba lloviendo, pero de una manera torrencial. Entonces, lo que pasó en el Triángulo de las Bermudas más de una vez es que hubo muchos hundimientos de buques, de aviones, pero fue por el mal clima. Y claro, una vez que caen en el océano, las corrientes marinas lo arrastran fuera de la zona del triángulo y no lo encuentran más, ¿no? Eso es lo que en realidad pasa en el Triángulo de las Bermudas. Después no pasa nada más raro que eso. Por ahí hay alguna anomalía magnética como en todo el planeta Tierra, porque el campo magnético de la Tierra no está fijo. Rota, se mueve. Es más, disminuye la intensidad, la aumenta. No sabemos muy bien por qué, porque no se conoce muy bien la dinámica de eso. Pero en todo el planeta Tierra pasa eso. Por eso decía que el planeta Tierra tampoco es una cosa así tranquila, ¿no? Hay mucha actividad volcánica, ya sabemos lo que está pasando en España, en la isla de La Palma. Pero además de eso hay actividad magnética terrible. Y el campo magnético que rodea la Tierra... Profe, esa es la isla Sí. que cada vez va estando como que más por debajo del mar, como que va hundiéndose. Porque Sí, hay una que, o sea, se piensa que puede llegar a desprenderse de lo que es la Tierra, sí. por el hecho de que abajo tiene montones, cientos de volcanes por debajo de Esa es la isla de La o sea, Palma, exactamente. las placas. La isla de La Palma, que es una isla que pertenece a España, donde la gente va a veranear, y es la que en este momento tiene un volcán en actividad que está como terrible, digamos. Sí. Esa isla es volcánica, porque, por eso le digo, el planeta Tierra es un planeta bastante activo,
Porque la Tierra está, ¿cómo les podría decir? Nosotros estamos apoyados como en placas, ¿no? Como si fuese una torta donde la capa de arriba de la torta está toda quebrada y abajo la torta está caliente. Bueno, nosotros estamos sobre una capa que, digamos, si uno compara con el tamaño de la Tierra, es como una capa de cebolla. Pero esa capa, los continentes están apoyados sobre las placas tectónicas, así se llaman. Esas placas se mueven. Se mueven porque están como nadando sobre un mar de magma, de roca fundida, ¿no? Estamos hablando de roca que está a 6.000 grados, 4.000, 3.000 grados. Y nosotros estamos como nadando encima de esas placas que conforman la corteza terrestre. Pero claro, esas placas, si uno se va más abajo y mira, están, bueno, separadas, no están unidas. Y se mueven, rozan unas con otras. Y claro, esa placa está apoyada directamente sobre los barros fundidos. O sea que entre placas sale magma del manto terrestre y eso sube a la superficie, generando islas volcánicas como es la isla de La Palma, ¿no? Por eso digo, el planeta Tierra está bastante activo, siempre fue activo, vamos a decir, ¿no? Y mucho más activo que ahora, en realidad, ¿no? Así que eso es lo que sucede. Bueno, volviendo un poquito a esto, antes de continuar, yo acá había dibujado 3 fuerzas, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, y quería recordar cómo se sumaban las fuerzas, algo que ya mencionamos antes en un ejemplo. ¿Cómo se suma la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3? Las fuerzas están representadas por flechas, como se ven acá. Y bueno, para hacer esa suma yo tengo que agarrar cualquiera de las fuerzas, por ejemplo la fuerza 1, trasladarla sin torcerla, por ejemplo la dibujé acá. A continuación pongo la fuerza 2 o la 3, la que yo quiero, no importa, como se ve acá. Y a continuación de esa pongo la otra fuerza, siempre trasladándola sin torcerla, como se ve acá. La fuerza resultante, que es R, nace en donde nace la primera fuerza que yo agarré y termina donde termina la última fuerza que yo agarré. Y así se suman estas 3 flechas que representan una fuerza. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a dar dinámica de una manera más teórica, no vamos a hacer ejercicio con estas cosas, porque el curso queda centrado en lo que sería astronomía. Pero dinámica es un tema importante, importantísimo, igual que energía y cinemática, pero vamos a darlo bastante resumido. Entonces, en el ejemplo la flecha 1 sumada a la flecha 2 sumada a la flecha 3 me da la flecha R, esta. Bueno, vuelvo a repetir, en física una fuerza se representa a través de una flecha, o sea, de lo que se denomina un vector. Bien, siguiendo con la primera ley de Newton, acá vemos, bueno, hay un chico que tiene una cosa, que es esta que está acá, un carrito, que se mueve sobre un riel de aire. Este riel está bien horizontal. ¿Por qué riel de aire? Porque de esta forma sobre el carrito no queda aplicada ninguna fuerza porque el carrito se mueve sobre el aire.
este riel de aire es un riel que está formado por un montón de agujeritos, de donde sale aire a presión, y el aire empuja a este carro, levemente lo empuja hacia arriba, de manera tal que hace que sobre el carro no haya fuerza, en este caso la fuerza debida al rozamiento. Si no saldría aire de los agujeritos de acá, este riel, este carro, costaría moverlo sobre el riel porque, bueno, cuando uno apoya una cosa sobre la otra aparece una fuerza de rozamiento. Para eliminar esa fuerza de rozamiento, bueno, uno hace este truco de arrojar aire sobre la superficie esta. Entonces vamos a ver brevemente un movimiento acelerado. Vamos Cuando a bajar el riel esto. está nivelado, se requiere un Ven ahí, el carrito va y viene a la misma velocidad, va y viene, y podría ir y volver 10 veces sin detenerse, porque sobre él no actúan fuerzas. Prácticamente, ¿no? O sea, actúa una pequeña fuerza de rozamiento que es la que hace el aire contra el carrito, pero es tan chiquitita que es como que sobre esto no hay aplicada fuerza. Entonces, qué sé yo, cada segundo recorre lo mismo. O sea, por ejemplo, acá estaba en el segundo 0, en el segundo 1 está acá, en el segundo 2 está acá, en el segundo 3 está acá. Entonces, claro, recorre espacios iguales de acá a acá, hay la misma distancia que de acá a acá, y la misma que de acá a acá. Y si esto sigue, espacios iguales en tiempos iguales. O sea, se mueve, va y viene, como dije antes, a la misma velocidad. Estas mesas de aire existen en la vida cotidiana, porque no sé si alguno de ustedes jugó al tejo. ¿Profe, es como el tejo? Es como el tejo. Sí. Si jugaron al tejo, la ficha de tejo está apoyada en una mesa que tiene un montón de agujeritos, sopla aire por ahí abajo, y claro, ustedes empujan la ficha y ya está. Cuando terminan de empujarla, ya no hay fuerza sobre la ficha, sin embargo la ficha sigue viajando a velocidad fija, más o menos, ¿no? Entonces esta es una comprobación, digamos así, con los dedos, de la validez de la primera ley de Newton, que dice, bueno, si sobre algo no hay fuerza, ese algo también puede moverse. Cosa que antes era, la gente decía, no, si sobre algo no hay fuerza, ese algo se tiene que quedar quieto. Ese era el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, si yo no aplico ninguna fuerza, el objeto se tiene que quedar quieto. Pero acá sobre el carro no estamos aplicando ninguna fuerza y sin embargo el carro se mueve. O si pensamos en un ejemplo más extremo, como el del cohete, los astronautas apagan el motor, se terminó el combustible a los 10 minutos y tengo 4 días o 5 de viaje a la Luna con el motor apagado. Con motor apagado y todo me muevo a 40.000 kilómetros por hora. Entonces no hay fuerza sobre el cohete, sin embargo el cohete avanza. Pero lo va a hacer en línea recta. Eso es lo que dice Newton. Bueno, esto no lo vamos a ver porque no vamos a hacer ejercicio con estas cosas. Y vamos a la segunda ley de Newton, que es la ley que tiene una fórmula para hacer una cuenta. Es la única. Las leyes de Newton son 3. La primera no tiene ninguna fórmula. La segunda tiene una fórmula. La tercera no va a tener fórmula.
Y la segunda dice que la fuerza es la masa por la aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad. Y la masa a veces recibe el nombre de masa inercial. También se la llama masa, así a secas. O hay mucha gente que no la llama ni masa inercial ni masa, la llama inercia. Entonces, de esta fórmula que parece muy sencilla, pero puede ser extremadamente complicada de resolver, de esta fórmula salen todas las leyes de Kepler. Solamente de esta escritura que parece tan inocente. Hay que acordarse que la aceleración es el cambio en la velocidad. O sea, cuando yo resuelvo eso, de ahí saco la velocidad y la fuerza la tengo que conocer. Espérenme un segundito que me están llamando. Voy a cortar un minuto mi micrófono y ya continuamos. Bueno, perdón, ahí continuamos. Entonces, vuelvo a repetir, esta ley, esta formulita que parece tan inocente, no lo es. Porque este es el cambio en la velocidad, y yo cuando resuelvo esta fórmula, conociendo el cambio en la velocidad, tengo que encontrar la velocidad, y eso puede ser un tema bastante complejo. Y encima de ahí, después tengo que sacar, si quiero, puedo sacar cómo cambia la posición. Pero de acá salen toda la dinámica, todos los movimientos de los cuerpos que ustedes se pueden imaginar, toda la ingeniería utiliza como base esta fórmula o sus expresiones equivalentes o fórmulas, cosas que salen de acá, digamos. Bueno, no vamos a hablar, la fuerza se mide en Newton, no vamos a hablar de esto porque no vamos a hacer ejercicio, simplemente quería mostrar esta fórmula, fuerza, masa por aceleración. Algo con esto se hace en la escuela, algo se hace. Nosotros vamos a hacer acá algo muy elemental, pero no hoy. Simplemente estamos presentando esto. Y para nosotros esto se puede resolver en casos muy sencillos. Si no, no se puede resolver. Bueno, y la tercera ley es la que se denomina... Vamos a poner esto en grande. Es la que se denomina ley de interacción. O a veces también se la denomina de acción y reacción. Como bien puse acá, mal llamada reacción y reacción, de acción y reacción. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste esta ley. Profe, esa es la que ante una acción también hay otra fuerza que es como que se opone. Como exacto. Algo así. Lo que dice esta ley simplemente es que las fuerzas aparecen de a pares. O sea, por ejemplo, la Tierra hace fuerza sobre mí y sobre todo lo que está en su superficie, ¿no? Atrae
a todas las cosas que están sobre la superficie hacia su centro, como lo indica esta flecha, ¿no? En este caso, ya sabemos que esta fuerza que hace la Tierra sobre un objeto se llama peso. Bueno, más allá de cómo yo la indiqué acá, porque esto era parte de otro, bueno, del curso que yo daba antes acá, más avanzado, más enfocado a la dinámica. Yo decía, bueno, esta es la fuerza que hay aplicada sobre el cuerpo 2 es la persona, debida al cuerpo 1, o sea, la Tierra. Bueno, pero si la Tierra hace fuerza sobre mí, por ejemplo, yo también hago fuerza sobre la Tierra, que es en este caso esta. O sea, si hay una fuerza aplicada sobre el cuerpo 2 debida al cuerpo 1, quiere decir que también está la fuerza aplicada al cuerpo 1 debida al cuerpo 2. Es decir, las cosas se atraen mutuamente o se repelen mutuamente. La gente puede entender esta fuerza, pero hay gente que no entiende el porqué de esto. Bueno, vuelvo a repetir, cuando dos cosas entran en interacción, como en este caso la persona está sobre la Tierra y la Tierra la atrae, también la persona atrae a la Tierra. Por ejemplo, si yo le pego una patada a la pared, ¿no? Vamos a hacer el dibujito. Si yo agarro, tengo acá la pared y le pego así una patada acá a la pared, ¿no? Este es parte de mi pie. Y yo, claro, bueno, hago fuerza sobre este bloque, por ejemplo, para allá. O sea, pateo el ladrillo que está ahí empujándolo para este lado. Esa fuerza la represento con esta flecha. Y esta flecha está aplicada acá en la pared. Voy a poner acá exactamente está aplicada esa flecha. Vamos a poner acá un puntito, como que la flecha nace ahí. O sea, si yo hago esta fuerza, también la pared hace fuerza sobre mi pie. Perdón. Hace fuerza sobre mi pie. Así. Y esta es la fuerza que me rompe el pie. Pero yo no puedo pegarle algo y no sentir nada. ¿Está bien? No puedo hacer eso. Si yo golpeo el pizarrón con el puño, por ahí rompo el pizarrón, pero también me rompo el puño. Eso es lo que dice Newton. Las fuerzas aparecen de a pares. Vos hiciste esta fuerza, pero también aparece una que está en la pieza que vos utilizaste para hacer esta fuerza, en este caso en el pie. Profe. Sí. O sea, sería, si yo ejerzo fuerza sobre un cuerpo, ese mismo cuerpo también va a ejercer fuerza sobre mí. Claro. Claro. Por eso, ¿y por qué está mal o no del todo bien la palabra? Bueno, antes de explicar eso, es más, lo que dice Newton es que esta fuerza tiene exactamente el mismo valor que esta. Exactamente el mismo valor. Si esta fuerza, no sé, son 10 kilos fuerza, estas son 10 kilos fuerza. Una apunta para un lado y la otra apunta para el otro.
o sea, tienen sentidos opuestos, y las dos están en la misma línea de acción, o sea, en la misma recta de acción. O sea, pertenecen, las dos caben en una recta que es la que yo más o menos dibujé acá en verde. No puede estar esta apuntando para allá y esta apuntando, qué sé yo, para otro lado, por ejemplo, apuntando así para abajo. Esto no puede ser. O sea, si esta apunta para allá, la que aparece en mi pie está en la misma recta y apunta para el otro lado. Pero está en la misma recta, no está fuera de la recta como está esta flecha. Entonces, las fuerzas de interacción, lo que dice Newton en la tercera ley, es que aparecen de a pares. No aparece una o esta sola. Aparecen de a pares, son colineales, o sea, están en la misma línea, y tienen sentidos opuestos. Y uno agrega, y aparecen en forma simultánea, no es que yo le pego a la pared, aparece esta fuerza, y después de un ratito, muy chiquitito, aparece esta otra. Por eso se le cambió el nombre al principio y no se le pone más de acción y reacción, porque acción y reacción da la sensación de que primero aparece esta y después de un rato aparece esta. Primero aparece la acción y después la reacción. En cambio de poner la acción y reacción, el principio se denomina principio de interacción. Y está, bueno, resumido acá. Las fuerzas son iguales, aparecen sobre la misma línea punteada, y tienen sentidos opuestos, por eso si una es positiva, la otra es negativa. Bueno, lo que hay ejemplos donde hay cosas que no aparecen de a pares. Hay ejemplos. Bueno, esas cosas que no aparecen de a pares a veces reciben el nombre de fuerza, pero no lo son. Un ejemplo de eso que no vamos a mencionar ahora, la fuerza centrífuga, se la llama fuerza igual, pero no es una fuerza, porque una fuerza es algo que cumple las leyes de Newton. Y una de las leyes de Newton es esta tercera ley. Entonces, de estas tres leyes que mencioné, o mejor dicho, con estas tres leyes que mencioné, un ingeniero puede diseñar un puente, qué sé yo, un ingeniero mecánico puede diseñar algo de mecánica, no sé, un automóvil, lo que sea. Se puede estudiar los planetas, salvo que uno se ponga a estudiar cosas muy exóticas. Se pueden estudiar cosas del micromundo, salvo que uno se vaya al átomo y empiece a meterse ahí adentro, ahí ya no. Pero aplicando estas tres leyes se resuelve gran parte de la física. Cuando esto salió en el 1600, todo lo que se conocía en el 1600 se resolvía con esto. Pero claro, después aparecieron otras cosas, ¿no? Es más, en esas épocas, 1600, 1800, alguien dijo, bueno, la física ya está terminada, faltan algunos pequeños detalles entender, pero básicamente entendemos todo. Y bueno, parece que fue un chiste porque a partir de ahí aparecieron un montón de otras cosas que todavía hoy en día no se entienden, ¿no? Todavía hoy en día no se entienden. Las grandes teorías de la física todavía se están como en pañales y cada vez surgen más dudas que certeza. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería comentar de dinámica. La clase que viene haremos algún ejemplo sencillo
pero no más que eso. No más que eso. Y hablaremos quizás, no sé, o la otra clase hablaremos de cinemática de energía. Van a ser 2 o 3 clases de estas y después chao. O sea, el grueso de las clases son, como dije antes, se va a hacer hincapié en la parte de astronomía. Bueno, voy a detener acá la grabación.